comentado la vez pasada. Hay que tener en cuenta, muchos, de que la función de la tiroides va a depender mucho o directamente de la función de la hipófisis. Cuando existe una afectación de la hipófisis en alguno de sus ejes, el eje secundario más afectado o el eje el cual se toma después de la afectación primaria, normalmente es la tiroides. ¿A qué me refiero con esto? Cuando existe afectación de la hormona de crecimiento, la hormona que viene después o a la cual se toma como hipofunción es con la hormona del crecimiento, la hormona tiroides. Lo mismo sucede con la con la con la hormona las hormonas sexuales, las cuales también normalmente se viene afectado de una forma secundaria por la hormona tiroidea. Lo mismo sucede con la prolactina, que en muchas de las ocasiones cuando existe un prolactinoma, se presenta con la secreción de la lechita y después ya aparece la afectación directamente de la hormona tiroidea. Entonces, recordémonos de lo que les mencionaba cuando hablamos sobre hipotiroidismo. La parte posterior o la hormona posterior y la hormona anterior, la hipófisis anterior y la apófisis posterior, las cuales van a venir y segregar sus hormonas en específico. Hablando directamente del perfil tiroideo, la forma rápida en la cual nosotros vamos a determinar las pruebas tiroideas van a ser de la siguiente forma. Normalmente la TSH es la hormona o el valor que deberíamos de tener como primordial. Como la TSH es la que nos va a decir hacia dónde va orientada el problema tiroideo. Si una TSH está elevada, con T4 normal y T3 normal, un hipotiroidismo leve o asintomático, otra cosa se le llamaría un hipotiroidismo subclínico. TSH elevada con T4 normal o baja, T3 normal o baja, es un hipotiroidismo manifiesto. TSH baja con T4 normal y T3 normal, un hipertiroidismo leve. TSH baja con T4 alta o normal, un hipertiroidismo. TSH baja con T4 y T3 bajo o normal, no se presenta falla tiroidea, pero eso no nos quiere decir eso, sino lo que deberíamos de pensar es en esto, hipotiroidismo secundario. Cuando hablamos de hipotiroidismo secundario, pensamos de que el daño está directamente a nivel central en el hipotálamo como tal. Bueno, entonces esta es la forma rápida de la interpretación. Cuando hablamos de hipertiroidismo, hablamos de las manifestaciones que se van a presentar clínicamente en un paciente con problema tiroideo, el cual se va a presentar primero con la tirotoxicosis, que va a determinar el exceso de las hormonas tiroideas, las cuales van a desencadenarse secundaria al hipertiroidismo como tal. ¿Cuáles son las causas de la tirotoxicosis? Pueden ser de origen primario, de origen sin hipertiroidismo, perdón, y de hipertiroidismo secundario. No sé si se ve ahí bien, no. Entonces, dentro de las causas de hipertiroidismo grave, de la tirotoxicosis de origen del hipertiroidismo primario, vamos a determinar esta: enfermedad de Graves, bocio multinodular tóxico, adenoma tóxico, metástasis del cáncer de tiroides funcional, mutación activadora del receptor TSH, entre otras cosas. Esta cosa es bastante... Ni se ve, va, mucha que burro. Esta cosa es bastante bonita de entenderla. Los fármacos, el hipertiroidismo secundario a fármacos, principalmente por exceso de yodo, puede provocar una cosa que se llama el fenómeno de Basedow, que es normalmente la contrarregulación que va a existir en relación con la funcionalidad del yodo, y esto va a provocar un trastorno secundario. Tirotoxicosis sin hipertiroidismo, una tiroiditis subaguda, una tiroiditis asintomática. Normalmente se presenta en pacientes femeninos en las cuales se va a presentar una tiroiditis secundaria a una enfermedad reumatológica. La causa más común es
la tiroiditis de Hashimoto, que está muy asociada con afectación de la hipófisis central. El hipertiroidismo secundario, secundario en adenoma hipoficiario secretor de la TSH o por síndrome de resistencia de la hormona tiroidea. Y una de las cosas más evidentes y que es muy frecuente en nuestro medio es la tirotoxicosis gravídica, la cual pues es una forma rápida de determinar la tirotoxicosis. La causa más común o la forma más común de presentarse el hipertiroidismo con tirotoxicosis es la enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves normalmente se provoca entre el 60 a 80% de las tirotoxicosis, en un porcentaje demasiado alto. Y hay unas cosas muy, muy características que menciona el documento, el libro de Harrison, que normalmente se presenta del 2% de las mujeres en el total de la población. Puede presentarse 10 veces menor en los hombres. Los hombres es menos frecuente que se presente la enfermedad de Graves y se presenta en una edad bastante amplia, de 20 a 50 años, sabiendo de que la forma más común de presentación es en la edad de 50 años. Normalmente se puede presentar en los ancianos. Dependiendo en donde ustedes lean la enfermedad de Graves, van a comenzar a presentar datos epidemiológicos, los cuales van a ser interesantes. Dice que la enfermedad de Graves normalmente aparece en los pacientes adultos grandes. ¿Por qué? Porque las manifestaciones clínicas se van acumulando y no se manifiestan directamente hasta cuando ya se evidencia los síntomas tiroideos. ¿Cuáles serían los síntomas clínicos tiroideos característicos? Protrusión de los globos oculares, voz, fatiga, muy bien, y trastornos cardíacos. Pregunta de examen, más adelante se las voy a volver a repetir. Pero ¿cuál es la arritmia más frecuente en las cuales se asocia un paciente con tirotoxicosis? Fibrilación auricular. Exacto, fibrilación auricular. Normalmente la patogenia aún no se conoce definitivamente, pero la mayor parte de las veces es por esto, por un polimorfismo en los genes HLA-DR y en el receptor TSH, el receptor directo de la hormona tiroestimulante, el cual va a ser la característica principal de la formación del problema de la tiroides directamente. Esto provoca una mala recepción o es como que, ¿qué les dijera? ¿Cómo se los puedo explicar? Ya vieron que el eje tiroideo envía un estímulo y en el estímulo está el receptor, pero cuando el receptor no está capazmente funcional, entonces el cuerpo piensa de que no existe hormonas tiroideas, por lo cual comienzan a haber mayor acúmulo porque el receptor directamente no está funcional. Es por eso de que existe el hipertiroidismo como tal. Pero normalmente la enfermedad de Graves, el gen o el receptor que no se ve funcional, no es la hormona como tal, sino es el receptor directamente. Entonces, esto viene genéticamente. Al principio de la edad del paciente comienza a tener una funcionalidad normal, a la cual el cuerpo está tratando de funcionar de una forma normal, y a lo largo de la vida, el paciente comienza a fatigarse el receptor como tal, y eso provoca el acúmulo de las hormonas tiroideas, por lo cual provoca el hipertiroidismo. Factores desencadenantes, principalmente el tabaquismo. Normalmente presenta una cosa muy característica, que es la oftalmopatía de Graves, que es una lesión a nivel del nervio óptico, el cual no permite que se observe o comienza a haber una opacidad en la visión del paciente con una enfermedad de Graves, y de la misma forma comienzan a haber protrusiones de los ojos. ¿Han visto las caricaturas viejitas en donde hacían que se les salían los ojos cuando les apachaban? Lo mismo pasa con los pacientes con hipertiroidismo. Hay un signo que la verdad no me recuerdo, pero es cuando el paciente mira para arriba y se ve cómo se hunde el párpado en la parte superior. Ese es un signo característico de hipertiroidismo y es muy frecuente en la enfermedad de Graves. No me recuerdo. Es la de Basewood, James Basewood, creo que es. Pero es muy característico en las pacientes con enfermedad de Graves.
Normalmente puede también haber una afectación de la inmunoglobulina estimulante de la tiroides. Es en donde puede existir también algunas patologías y otras cosas en las cuales pueden depender de la tiroglobulina y de los receptores TPO, los cuales se menciona de que no son específicos para el tratamiento o para el desencadenante de la enfermedad de Graves. Aquí, el más común es esto: hipotiroidismo autoinmunitario secundario a una afectación de los receptores TSH o el receptor directo de la hormona tiroestimulante. Esta es la causa más común y es un desencadenante hereditario principalmente. ¿Qué manifestaciones clínicas vamos a encontrar? ¿Estás buscando eso? Sí, eso estoy buscando. Enfermedad, sí, es la... No me recuerdo. James Bass. Bueno, entonces las manifestaciones clínicas que vamos a observar van a ser las manifestaciones del hipertiroidismo clásico como tal: pérdida de peso, hiperactividad, nerviosismo. En relación a lo cardiovascular, vamos a evidenciar taquicardia, que es una de las causas más comunes de manifestaciones iniciales, taquicardia supraventricular, soplo sistólico aórtico, y la causa más común de arritmia cardiovascular que se va a observar en un paciente con hipertiroidismo, más específicamente con una enfermedad de Graves, es la fibrilación auricular. Como se los mencionaba, epidemiológicamente se menciona en ciertos libros en específicos y en ciertos documentos y estudios que la enfermedad de Graves se diagnostica en edades ya adultas, ya bastante grandes, en las cuales el paciente se va a presentar. La anomalía que lo va a llevar a consultar no va a ser la fatiga, no va a ser el cansancio, no va a ser nada más, sino va a ser directamente la fibrilación auricular, que el paciente se va a presentar con taquicardia y bradicardia al mismo tiempo. Síntomas gastrointestinales: diarrea y esteatorrea. Neurológicas va a ser hiperreflexia, atrofia muscular, miopatía muscular o proximal, perdón, acumulaciones que se evidencian en la mayor parte de los deditos, y eso va a ser muy característico de la enfermedad de Graves. Puede existir también trastorno hormonal como oligo o amenorrea, disfunción o disminución de la función sexual, y en los pacientes masculinos puede existir ginecomastia. Normalmente como fatiga y pérdida de peso, lo cual se le va a conocer como una tirotoxicosis apática. Los síntomas y signos tiroideos, que palpitaciones, cansancio, fibrilación auricular, taquicardia supraventricular, la presencia de bocio, temblores, la ginecomastia, entre muchos. Darse de que la hormona tiroidea va a tener un aumento difuso del tamaño de 2 a 3, frémito y soplo. Normalmente eso es muy característico de las tirotoxicosis. La tirotoxicosis es aumento de la perdón. La tirotoxicosis es aumento de la funcionalidad excesiva y la tiroiditis es aumento en la masa como tal. En las tiroiditis puede existir aumento de una paciente, y creo que se los había comentado la vez pasada, quien comenzó a presentarse aumento del cuello y se evidenciaba el bocio directamente, en el cual era demasiado grande, palpable. A las maniobras de la palpación se evidenciaba bastante la cantidad de tamaño, acompañado de quistes ocasionales, lo cual habría que picarlo para poder determinar cuál era el desencadenante. El chiste es de que en lo que los pacientes y los familiares se decidían a hacer la biopsia de la tiroides, las pruebas tiroideas evidenciaban un hipertiroidismo con signos clínicos característicos: taquicardia, intranquilidad, el nerviosismo, por lo cual se le mandé a hacer las pruebas tiroideas y la anti-TPO, que estaban positivos y mencionaban un hipertiroidismo. El plan era hacerle la biopsia. Tardaron 15 días después de hacerle la biopsia. El endocrino la vio y vio que ya no tenía el bocio como se había mencionado en la referencia.
Entonces, entonces, al momento de evaluar a la paciente nuevamente, porque ya no le hicieron la biopsia, porque el tamaño de la tiroides comenzó a disminuir, se vio que la señorona había tenido un problema gripal, el cual pues no se había mencionado con anterioridad, y eso le desencadenó una tiroiditis que era el aumento del tamaño de la masa, y después la funcionalidad pues fue normal. Entonces, cuando hablamos de tiroiditis, que es el aumento del tamaño, el paciente puede presentarse secundario a una infección viral, eh, que son casos bastante raros, pero sí aparecen. En las manifestaciones características de la tiroides, la retracción palpebral, que era lo que les mencionaba, la oftalmopatía de Graves, el edema periorbitario, el eritema de las escleras y la equimosis, sabiendo de que en un paciente con hipotiroidismo lo que se va a presentar es ictericia, mientras que en hipertiroidismo, eritema de las escleras. Entonces se va a presentar con los ojitos rojitos. Existen cambios oculares los cuales nos van a determinar cuál podría ser la gravedad de las manifestaciones clínicas de un paciente con hipertiroidismo y nos puede determinar qué tan afectado está la funcionalidad ocular, en donde, según la escala no SPECS, se evidencia que en una escala 0 no hay signos ni síntomas. En la escala 1 solo hay signos, o sea, retracción palpebral sin signos. En la escala 2, afectación de los tejidos blandos con edema periorbitario. En la escala 3, una proptosis palpebral, la cual va a ser por arriba de 22 centímetros, 22 milímetros, perdón, una proptosis, o sea, protrusión del globo ocular por arriba de 22 milímetros, no centímetros, sino milímetros. Grado 4 o estadio 4, afectación de los músculos extraoculares y se presenta diplopía. En el estadio 5, afectación corneal y en el estadio 6, pérdida de la visión. Pongan la atención a esta escala que la menciona el documento, porque puede que venga una pregunta de esto. 22 milímetros, no centímetros. Imagínense una protrusión de 22 centímetros, es como puede estar. Bueno, entonces, bueno, ¿en dónde qué manifestaciones son? Esto es lo que les menciono, miren. Oftalmopatía de Graves, protrusión del globo ocular. Si se dan cuenta, el párpado superior, como que es de los pelitos estos que tenemos aquí, las pestañas, sobrepasa la línea de las pestañas, o sea, como que estuviera el párpado caído o que estuviera abrazando el párpado sobre ¿cómo se llama? Sobre el globo ocular, y eso es mucho más evidente cuando le pedimos al paciente que mire para arriba. Entonces, cuando mira para arriba, los músculos retraen el globo ocular y hacen de que protruya más el párpado como tal. Si se dan cuenta aquí también existe quemosis, se llama esta línea, que puede existir por sobrecarga de líquido. Cuando un paciente está sobrecargado, ya vieron que se le forma una bolsita en los ojitos, eso se llama quemosis. Y eso también puede provocarse. Puede existir edema pretibial, que era lo que mencionábamos la vez pasada, y dermatopatía tiroidea, que son algunas características, ¿no? Y los dedos en palillo de tambor, que pueden ser secundarios por una afectación cardíaca. ¿Sí? ¿No? ¿Cómo dijiste? Una afectación cardíaca secundaria al problema tiroideo. Normalmente, un paciente tiroideo diagnosticado de una forma temprana va a tener menos complicaciones a largo plazo. Un paciente con afectación tiroidea no diagnosticada tempranamente va a tener principalmente una afectación cardíaca. ¿Por qué? Porque como existe una hiperactividad, el corazón es como un músculo, ¿va? Si yo vengo y comienzo a hacer brazo, voy a salir con un brazón así grandote. Lo mismo sucede con el corazón. Si el corazón está trabajando de más bombeo cardíaco, más taquicardia,
por cualquier cosa, el paciente va a hacer de que el corazón se haga más grande y puede provocar manifestaciones cardíacas a largo plazo. No sé si me explico el por qué sucede en el problema cardíaco. Espero que sí. Bueno, en cuestión a los laboratorios, normalmente nuestra estadiaje va a ser por la hormona tiroestimulante y por la T4 libre, los cuales van a determinar si el paciente se presenta en una enfermedad de Graves, en una tirotoxicosis o en un hipotiroidismo. Este cuadrito pues lo menciona bastante rápido y indica incluso cuáles son las formas de tratar un bocio multinodular o un adenoma tiroideo tóxico. ¿Cuál es el tratamiento para el hipertiroidismo o para la enfermedad de Graves? Son tres cosas. ¿Cómo? ¿Cuál es? Eutirox. ¿Qué es el Eutirox? Levotiroxina. Póngale número a esa levotiroxina. Ajá. ¿Y cómo va a estar la T4 en un paciente con hipertiroidismo? Normal, aumentada o baja. Baja. ¿Por qué? Hipertiroidismo. ¿Cómo va a estar? Aumentada. Entonces, ¿qué es la levotiroxina? T4. Entonces, ¿funciona el Eutirox para el hipertiroidismo? Sí, no, ¿y por qué? Exacto, estamos aumentándole más producción o más aporte de la hormona como tal. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para el hipertiroidismo? No. Ajá, yodo radioactivo. Ajá, ¿qué más? Tiroidectomía, doctor, no. Exacto, tratamiento quirúrgico. ¿Y qué más? Fármacos, yodo y tratamiento quirúrgico. Los fármacos. Normalmente podemos utilizar las tionamidas. Eh, ¿Cuál es la más utilizada? Es el tapazol. ¿Saben qué es el tapazol? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Cómo se le llama? ¿Cuál es el nombre de la dipirona? El genérico, dijeron. Metamizol. Y la tionamida más utilizada, metimazol. El metimazol. Pero el más adecuado es el propiltiouracilo, que es el que tiene menos efectos adversos como tal. Lo mismo pasa con el carbimazol, que es muy poco probable que se use, y tratamientos para toda la sintomatología correlacionada con el hipertiroidismo, que va desde el punto de vista cardíaco, que es un betabloqueador cardioselectivo, como lo es el propranolol, de 20 a 40 miligramos cada 6 horas. Entonces, pongan la atención a los tratamientos. Cuando el farmacológico no funciona, nos vamos al yodo radioactivo. O cuando el paciente se presenta con un bocio multinodular que necesita dejar de producir las hormonas tiroideas, se busca la supresión de la producción con el yodo radioactivo. Si nos vamos a la fisiología, que es lo que me van a presentar en este trabajo, si nos vamos a la fisiología de cómo es que el yodo llega a actuar en la tiroides, vamos a determinar por qué la superproducción tiroides. Por lo menos se busca una dosis tóxica del yodo para tratar de hacer de que se suprima la función. Y después de eso, damos el tratamiento farmacológico. Ajá. Exacto. Exacto. Sí, para tratar de hacer de que no se genere tanta producción de la tiroides. Uh-huh. Cuando estas dos no funcionan, se realiza la tiroidectomía o total o subtotal, sabiendo que estas tienen sus complicaciones, que su complicación más asociada es el hipotiroidismo secundario a la tiroidectomía como tal. Las tiroiditis agudas normalmente van a ser poco frecuentes, provocadas por
una infección supurativa, principalmente virales, pueden presentarse en adultos y en adultos jóvenes. Normalmente van a presentarse muchas manifestaciones, las cuales van a ser el aumento de la masa tiroidea. Las causas de la tiroiditis agudas pueden ser por infección bacteriana, por staph, strepto o enterobacter, por infecciones micóticas como aspergillus, neumocistis, así como radiación, y otro fármaco, el fármaco más asociado con afectación tiroidea, la amiodarona. Por lo mismo, era lo que les mencionaba la vez pasada. Cuando ustedes van a iniciarle el tratamiento a un paciente con o hipo o hipertiroidismo con amiodarona, traten de tener los valores primarios, no, perdón, se los voy a modificar. Cuando ustedes vayan a iniciar el tratamiento con amiodarona, traten de sacar niveles de pruebas tiroideas antes del inicio de la amiodarona. ¿Por qué? Porque la amiodarona está muy asociada a afectación de la tiroides. No se sabe hacia dónde funciona o hacia dónde afecta, si para el hiper o para el hipo, pero puede dar alguna de estas dos. Y si el paciente no se diagnostica o no está diagnosticado antes, podemos pensar de que la amiodarona es el desencadenante del problema tiroideo. ¿Me explico? No. Si mi abuelito tiene una arritmia y yo le voy a dar amiodarona, primero si tiene o no afectación tiroidea. Si tiene afectación tiroidea, yo uso la amiodarona y espero de que exista un balance, una variación en la afectación tiroidea. Entonces, yo sé que él ya tenía el problema tiroideo anteriormente a la amiodarona, solo modifico la dosis. En cambio, si las pruebas tiroideas están normales antes del inicio de la amiodarona y a los 3 meses ya comienza con hipotiroidismo, probablemente la amiodarona es el medicamento que le está causando el hipotiroidismo. Por lo cual, no le doy tratamiento para el hipotiroidismo, sino lo que hago es quitar la amiodarona y pongo otro medicamento que busque mi mismo efecto. ¿Sí? Bueno, normalmente las manifestaciones clínicas que se van a presentar, dolor tiroideo referido en la faringe, se acompaña de fiebre, disfagia, eritema glandular, adenopatías, puede tenerse como diagnósticos secundarios, tiroiditis subagudas, entre otras cosas. El diagnóstico va a ser en base a la velocidad de procedimentación, reactantes de fase aguda secundario al proceso infeccioso, entre otras cosas. Tratamiento, antibióticos dirigidos para el paciente o para aumento, se observa aumento o persistencia del bocio, normalmente podría ser la resección quirúrgica de los quistes o la resección quirúrgica directamente de la masa tiroidea. De Kervain, tiroiditis granulomatosas o las tiroiditis víricas, estas son mucho más de inicio, como su nombre lo menciona, de progresión un poco más lenta, pero que se instauran buscando y generando la misma situación, aumento de la masa tiroidea. Normalmente está más asociada con virus, los virus característicos de la parotiditis, Coxsackie, virus de la gripe, adenovirus y el pueden confundir. Lo que va a existir es la presencia de un infiltrado inflamatorio en los folículos tiroideos y en las células gigantes, los cuales van a llegar a desencadenar cambios foliculares. Por último, después de meses de la resolución de la enfermedad, va a comenzar a disminuir el tamaño o la masa tiroidea hasta llegar a un estado normal, para pasar a las fases siguientes. Las fases iniciales van a ser la destrucción folicular liberando tiroglobulina, y estos van a producir hormonas tiroideas. La fase destructiva va a llegar a provocar una baja captación del yodo y por eso va a provocar una inestabilidad en la funcionalidad de la tiroides, entre otras cositas. Aquí podemos ver cómo es que se ve la curva de las hormonas tiroideas en un paciente con tiroiditis y la evolución clínica de una tiroiditis subaguda. Vamos a ir avanzando rapidito. Las causas de las tiroiditis subagudas van a ser tiroiditis de origen viral, que es la más común. Las manifestaciones clínicas van a ser exactamente los mismos. La manifestación vírica, fiebre, artralgias, mialgias, dolor en la región, y también va a presentar síntomas respiratorios como tos, disnea en algunas ocasiones, y el dolor que puede estar referido a muchos lados. ¿Qué exámenes de laboratorio podríamos hacer?
Normalmente podríamos hacer pruebas de la función tiroidea, dependiendo de la fase en la cual encontremos, vamos a determinar muchas cosas. Tratamiento que vamos a determinar: aspirina, ácido acetil salicílico, 600 miligramos cada 4 a 6 horas, la administración de síntomas de sintomatología, de la sintomatología local, como el dolor de garganta, podríamos administrar glucocorticoides. El uso de prednisona para tratar de desinflamar es otra cosa, y si los presenta ya síntomas tirotoxicósicos, o sea, la taquicardia, podríamos utilizar los beta bloqueadores. Tiroiditis asintomática es una tiroiditis asintomática. Tiroiditis por fármacos, la causa más común de esto podría ser por el uso de tratamiento para las hepatitis, y la tiroiditis crónica, tiroiditis de Hashimoto. Bueno, entonces ahí estamos, muchas. Entonces quedamos que EPOC no va. A menos de que mañana pierdan. No, pero esa parte, con otro tema. Y con otro tema. Va, pero entonces, ¿y yo qué gano? ¿Yo qué gano, Gustavo? ¿Qué apostamos? Apostamos el tema. Apostamos 2 temas, pues. Bueno, órale pues, muchos.